el área de Som Girona. Bienvenidos y bienvenidas un día más al área de Som Girona. Como es habitual, les habla Joel Lozano en un nuevo capítulo, en este caso para cerrar el podcast del 2020 y también para cerrar el año. Y como es habitual, saludamos al cofundador de Som Girona, a Marc Plans. Muy buenos, Marc. Muy buenos días a todos y a todas, una vez más aquí para cerrar un poquito el año, lo que ha sido el Girona de Francisco, de Pep Lluís Martí. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Exacto, vamos a hablar un poco de todo lo que ha sido este 2020, un 2020 movido para todos, y para la actualidad del Girona no ha sido una excepción. Y también tenemos con nosotros a uno de los colaboradores de Som Girona, a Miguel Ortega. Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas, Joel, buenas a todos. Otro podcast, otro día más aquí con vosotros. Un placer, como siempre, ya lo digo, es un orgullo para mí y un honor poder comentar un poquito cómo ha ido este atípico 2020 y un poco irregular, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ha sido la actualidad en este 2020, un 2020 muy movido, y para el Girona no ha sido una excepción. Un Girona que ha cambiado diferentes momentos de entrenador, y uno de ellos fue Pep Lluís Martí, un entrenador que ocupó gran parte de la temporada pasada, que estuvo hasta después de la pandemia, duró durante unos cuantos partidos después del parón por la pandemia. Hablamos de Pep Lluís Martí, actual entrenador del Leganés. ¿Qué recuerdo tenéis de Pep Lluís Martí? Y desconozco si para vosotros en ese momento no lo hablamos, ya que no teníamos podcast y no tuvimos un espacio para debatirlo. No sé si pensáis que su sustitución, su relevo del cargo fue precipitada, o en este caso es lo que el Girona debería haber hecho. Yo, para mí, creo que han habido, luego hablaremos de ello, buenos fichajes, pero para mí el mayor acierto que ha hecho la dirección del club este año es este cambio, precisamente el de Pep Lluís Martí por el de Francisco. Por lo tanto, por ahí irían los tiros desde mi parte. Pep Lluís Martí es un entrenador de los que yo considero conservador. Con el Leganés lo estamos viendo, con el Deportivo la temporada anterior a la del Girona, pues también fue un entrenador conservador que llevó al Depor a jugar también la final de playoff frente al Mallorca, que acabó subiendo el Mallorca, como ya sabéis. Pero es un entrenador que se basa en el unocerismo, en el defender el resultado, y el Girona, yo creo que el año pasado especialmente no tenía un equipo como para plantear los partidos de intentar aguantar el resultado. Entonces yo creo que por ese motivo el juego, el que propuso Pep Lluís Martí no funcionó, y por eso también veíamos un Girona que no acababa de solucionar, de solventar muchos partidos, y sacó muchísimos empates, especialmente tras la vuelta de la pandemia, con los jugadores que tampoco no estaban a un nivel físico bueno. Por lo tanto, yo creo que Pep Lluís Martí no hizo un papel exageradamente malo, especialmente lo que se refiere a la etapa antes de la pandemia. Pero cuando volvimos, el equipo necesitaba un cambio, necesitaba nuevos aires, y yo creo que fue muy acertado ese cambio de Pep Lluís Martí por Francisco, al cual yo consideraba ya un buen entrenador por lo que había hecho ya en el Huesca. Sí, al final Pep Lluís Martí, un entrenador que yo creo que quizá que es buen entrenador sin duda, pero que una de las facetas que le diferencia del actual entrenador del Girona, de Francisco, es quizá la manera de ser o de transmitir en el campo. Pep Lluís Martí era un entrenador mucho más tranquilo, al menos de puertas afuera, cuando hablaba tanto en rueda de prensa, cuando lo veíamos en el banquillo durante los partidos. En cambio, Francisco yo creo que es más dinámico, más motivador, tiene más garra, podríamos decir, que Pep Lluís Martí, y eso creo que al final es algo que le vino muy bien al Girona,
porque el Girona después de, bueno, tuvo una temporada un tanto atípica para también la plantilla que tenía en ese momento, unos resultados muy dispares, como comentaba Marc, muchos empates, especialmente después del parón de liga por causa del COVID. También un Girona que le costaba mucho ganar fuera de casa. Si recordamos, fue, si no recuerdo mal, el segundo o tercer peor visitante de toda la categoría, o el tercer peor visitante, me comentan. En este caso, unos datos que para un equipo que pretende ascender a primera división, no se ajustan a lo que deberían reflejar a final de temporada. ¿Tú también consideras, Miguel, que el cambio de entrenador fue una buena decisión por parte de la junta directiva del Girona? ¿Y qué opinión merece el paso de Pep Lluís Martí en este 2020 para ti? Pues la verdad es que tengo poco que añadir tras lo que habéis comentado, porque la verdad es que básicamente es lo que yo opino. O sea, creo que Pep Lluís Martí cuando llegó aquí, pues ya llegó con cierta responsabilidad, porque recordamos que Unzué y luego el sustituto, no llegaron a concordar, ¿no?, con lo que se esperaba. Pero la llegada de Pep Lluís Martí yo creo que fue bastante esperada, ¿no? Teníamos ciertas expectativas de él. Lo único que, bueno, es lo que habéis comentado, ¿no? Tras el parón de COVID, yo creo que los jugadores ya principalmente no estaban al mejor nivel, ¿no? No era el mejor Girona que esperábamos. Es lo que habéis dicho también, fuera de casa no llegaban los resultados. A veces se rascaba un empate muy justo, pero yo también pienso que la llegada de Francisco fue de lo mejor que se ha hecho en el club. Y bueno, es que tengo poco más a añadir. Sí que es verdad que lo que habéis comentado, ¿no?, lo de la temporada pasada, un poco de irregularidad, en el sentido que no se ganaban todos los partidos fuera de casa, no se ganaban todos los partidos en Montilivi, porque si recordamos se empató a 1 con el Oviedo, se empató a 1 con el Albacete, con lo cual un año irregular, tanto en, digamos, lo que se respecta al fútbol y lo que no es el fútbol. Por lo tanto, yo creo que sí, la verdad es que Francisco es de lo mejor que podría haber hecho el Girona en este caso. Creo que, por lo que veo, estamos todos de acuerdo que la llegada de Francisco fue una buena noticia para el Girona. Poco más que añadir entonces por el tema Francisco. Si tuvieseis que ponerle una nota desde la llegada de Francisco hasta este cierre del 2020, recordemos que Francisco llegó cuando quedaban escasos partidos para acabar ya la temporada regular. Un Francisco que llegaba más que nada para asegurarse esos puestos en el playoff de ascenso y después para intentar luchar el ascenso, y así fue hasta el último partido, y de eso hablaremos. Y un Francisco que ahora mismo continúa al mando del equipo, cerrando ya el 2020. ¿Qué nota le ponéis al técnico? Es complicado porque un 10 es la excelencia y para mí la excelencia, pese a que creo que a él no tuvo la culpa, sí que siempre se puede hacer más, y el playoff fue algo que... Así que un 10 no se le puede poner, pero sí un 9, un excelente en este sentido. Poco a añadir, porque Francisco ha sido, yo repito, lo mejor de 2020 en este sentido para el Girona. Revolucionó un equipo que en ese momento pues estaba en horas bajas, estaba desmotivado, estaba con pocas ganas, se le veía en el campo que no llegaba muchísimos balones. Con un equipo hecho hizo permanecer en el playoff. Recordemos también que es que en las últimas jornadas de Liga ganó al Cádiz, ganó al Almería, ganó a equipos que en ese momento estaban arriba de todo en la tabla. Consiguió victorias muy importantes fuera de casa, por ejemplo en playoff contra Almería, ganó fuera de casa, cosa que yo creo que durante toda la temporada no lo habríamos esperado. Y bueno, tuvo la mala suerte del Elche. Y esta temporada, bueno, está cogiendo un equipo con menos presupuesto. Sí que es verdad que ha podido escoger muchísimo más los jugadores que tiene él,
pero está sacando, yo creo, que la mejor virtud de cada uno de ellos, lo mejor, los está exprimiendo al máximo, y yo creo que a partir de ahora también con la vuelta de Stuani veremos qué sistema nos plantea Francisco y nada. Yo creo que el 9 es la nota más justa para él. Veremos el año que viene. Yo en este caso no creo que Francisco tampoco haya podido elegir mucho los jugadores, porque creo que el Girona más que nada se ha tenido que adaptar al presupuesto y a lo que le ofrecía el mercado a coste cero, porque recordemos que el Girona ha fichado jugadores en propiedad, otros han llegado cedidos, pero el Girona no ha pagado por ningún jugador para que llegase en forma de traspaso. Todos los traspasos en este caso han sido jugadores que llegaban completamente libres y el Girona solo tenía que pagarles la ficha. ¿Qué nota le pones tú, Miguel, a Francisco en este 2020? Yo, basándome en lo que habéis comentado, sí que es cierto que le pondría un 9, pero yo me voy a decantar más por un 8 y me voy a explicar. Yo pienso que Francisco no tiene la culpa porque las expectativas que se tenían de él pues las ha cumplido y día a día lo va cumpliendo, pero los resultados no han acompañado al 100%. Entiendo que no es culpa de él, ¿no? Que siempre se suele decir que cuando un equipo no gana es culpa del entrenador. Yo entiendo que cuando el Girona no gana es culpa de los jugadores, porque Francisco más no puede hacer, y lo hemos visto, me parece que fue en los partidos de playoff, que Francisco se quedó afónico en un partido, y el Girona, me parece que fue el Elche-Girona, la ida de la final de playoff, que quedó afónico de, bueno, ya sabemos cómo es él vive la pasión del fútbol así, y bueno, pienso que como él, la actitud que tiene él la tendrían que tener muchos de los jugadores que tenemos actualmente, con lo cual yo me decanto por un 8. Vamos a hablar también de lo que sucedió a continuación durante la temporada, porque todos recordaremos el caso Fuenlabrada. En el Fuenlabrada se dio una ola de positivos COVID, entonces todo ello provocó una situación cuanto menos extraña en la liga y que también generó mucha controversia, ya que por lo que había sucedido en este caso, si no recuerdo mal, era el Deportivo y Fuenlabrada que no pudieron jugar su partido. Por lo tanto, no todos los partidos se jugaron a la misma hora y el Deportivo, que era uno de los descendidos, ganase o perdiese el partido contra el Fuenlabrada, se quejaba en este caso de que no estaba en igualdad de condiciones. Al final el Rayo también se quejaba porque era uno de los pretendientes a entrar al playoff. Mucha gente involucrada en este caso. Eso provocó la demora de la disputa de los playoffs, unos playoffs en los que el Girona primeramente se enfrentó al Almería en semifinales, una eliminatoria que vimos al conjunto rojiblanco, en este caso el conjunto rojiblanco catalán, que los dos comparten en este caso colores, bajo mi punto de vista al menos muy superior. El Girona estuvo muy bien en la primera eliminatoria y ya costó más en la segunda eliminatoria, en este caso en la final por el ascenso, que todos recordaremos contra el Elche, un partido cuanto menos podríamos decir insulso en la ida, en el que pasaron poquitas cosas y se dejó todo para la vuelta, y en el que al final amargo para el Girona con un gol de Peramilla en el último segundo, podríamos decir, que le daba el ascenso al Elche. ¿Qué recuerdo, qué partes positivas, qué partes negativas, de qué ha aprendido, de que se ha podido sacar bueno el Girona, de qué ha podido aprender de estos playoffs que volvieron a resultar un batacazo como viene a ser históricamente para el Girona, que ya ha demostrado que los playoffs de ascenso no se le dan nada bien, Marc? No, desde luego que no. La mala suerte otra vez no estuvo. Yo creo que especialmente lo de los playoffs de este año fue mala suerte. Yo creo que el Girona, lo dijimos en un podcast y me acuerdo perfectamente, si ganaba la eliminatoria de la Almería era el que subía. Lo teníamos, creo que todos, ese día claro. Y fue así. Y además no es que ganara justo. Planeábamos una eliminatoria contra la Almería muy, muy igualada, muy justa, pero realmente el Girona yo creo que cuajó los dos mejores partidos de la temporada, tanto el de ida como el de vuelta. Pero recordemos también que dábamos todos por seguro, no por seguro tampoco, pero veíamos a todos como claro favorito al Girona si pasaba la eliminatoria,
porque la otra eliminatoria era Elche, que había entrado prácticamente de rebote a la zona de playoff después de que Rayo pudiese entrar Fuenlabrada, eran muchos equipos que estaban ahí para entrar y al final entrase prácticamente de rebote el Elche. Y también un Zaragoza que quedó eliminado, que el Zaragoza había realizado buena temporada, pero después del parón por la pandemia, el Zaragoza iba de capa caída, los resultados eran francamente malos. Y por eso dábamos como claro favorito al ganador de la eliminatoria de la que hablaba Marc, de la Almería-Girona. Y ahí ya te dejo continuar, Marc. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo, Joel. Además, un Zaragoza que sigue en capa caída, cabe comentar. Teníamos claro que quien pasara, es decir, tanto si fuera el Girona como si fuera el Almería, pues lo dábamos como favorito para pasar ante un Elche que al fin y al cabo también tenía muchísimo menos presupuesto, había alcanzado las semifinales de playoff digamos en el último minuto literalmente del Deportivo Fuenlabrada, porque recordemos, el Fuenlabrada hasta el último minuto estuvo clasificado para playoff, pero el Deportivo acabó empatando ese partido en los últimos instantes y permitió, digamos, al Elche estar ahí. Y bueno, ya también es lo que suele suceder en segunda división. El que se mete sexto es el que va más motivado, el que tiene menos a perder de todos los equipos rivales, y quizá pues por la parte nuestra, y creo que también de todo el ambiente que rodeaba el Girona, no se tuvo en cuenta eso y bueno, nos encontramos primero en un partido para mí también muy importante, el estado del terreno de juego del partido de ida, en el que yo creo que no se puede practicar el fútbol para ninguno de los dos conjuntos, pero especialmente para el Girona, que es quizá quien proponía, digamos, más un juego. Y el partido se dejó todo para el partido de vuelta, y el partido de vuelta primero hubo una expulsión muy rigurosa de Stuani. Y yo creo que a partir de ahí los jugadores tenían claro que perdían a su referencia en ataque, que la prórroga, al final de la prórroga les daba, digamos, el ascenso, y fueron a buscar eso. Y un Elche que no había chutado en toda la eliminatoria una portería y solo lo había hecho una vez contra el Zaragoza para marcar, pues marcó ese gol Peremilla con un tanto de suerte, digamos, porque yo creo que Riesgo en esa jugada, por ejemplo, también podría haber hecho un poco más. Pero las cosas son las que son, y el Elche acabó subiendo a primera división, y el Girona tuvo que hacer un pensamiento de cómo renovar ese equipo. ¿Cómo recuerdas tú, Miguel, los playoffs? Pues muy trágico, la verdad, muy, muy doloroso, y cada vez que vamos hablando más me van llegando recuerdos y aún duele más. Bueno, ya sabíamos que iba a ser un partido complicado. Se había dejado todo para Montilivi. Granell lo dijo en el postpartido del Elche-Girona, de la ida, que en Montilivi ellos eran más fuertes, el Girona en este caso, y que, bueno, en otras palabras dijo que seguramente iban a salir ganadores, ¿no? Así es como yo lo entendí. Y en parte, pues así lo pensaba yo también, ¿no? Montilivi es tu casa, en este caso Granell, cuando aún estaba con nosotros, siente los colores de esta forma, ¿no? Todos yo creo que salieron a por el partido, y sí que es lo que habéis dicho, el partido tras la expulsión de Stuani yo creo que cambió completamente. Aunque no vimos un Elche eufórico en ataque, vimos un Elche que me parece que es lo que habéis dicho, ¿no? 2 ocasiones, de las cuales una pues fue el gol de Peremilla en el 96. Es que tengo poco más a añadir. Yo creo que ya lo dijimos en el podcast, y yo creo que es lo que tendría que haber pasado, ¿no? El Girona ganó a la Almería, que era un equipo que había estado en puestos de ascenso directo bastante tiempo en la temporada, igual que Zaragoza, pero en playoff vimos un Girona yo creo que infinitamente superior. Se llevó la eliminatoria prácticamente sin problemas, porque en el caso que él metió en la Almería, el Girona supo seguir a por el partido, pero bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Es lo que pasa, un gol por, bueno, un error o no. Yo creo que
que Riesgo sí que es verdad que podría haber hecho un poco, no, yo creo que podría haber hecho bastante más. No vamos a tirarle nada a nadie en cara ni vamos a echar culpas, pero bueno, un palo más que nos dio el fútbol y bueno, a seguir luchando y a por esta temporada. Exacto, así es el fútbol, al final nunca se puede dar nada por hecho, seas favorito o no, puede pasar de todo y ya lo vimos en este caso y lo hemos visto en infinidades de casos a lo largo de la historia. Para ya ir acabando y entrando ya en la recta final de este 2020, imposible no hablar de en este caso, el mercado de fichajes del Girona. Después de no subir a Primera División, conocíamos todos la situación del Girona, y es que el Girona debía bajar su masa salarial en este caso, y muchos jugadores importantes debían irse para que llegasen otros. Una de las grandes incógnitas era Stuani. Yo creo que dábamos todos por hecho, una vez no se subió, que Stuani se iba a ir del Girona, o era lo más probable. Creo que si tuviésemos que poner la mano en el fuego, la mayoría en ese momento dábamos por hecho que lo más seguro era que Stuani, lamentándolo mucho para todos los seguidores del Girona, buscase un nuevo equipo donde seguir su carrera, y más después del temporadón, bueno, los temporadones debemos decir que Stuani ha hecho con el Girona. Aparte de eso, debían llegar también muchos jugadores, dando por hecho que otros tantos se debían ir. Uno de los que se fueron, jugadores de la talla de Granell, jugadores como Borja García, Ignasi Miquel, que después de una buena temporada era una de las opciones para volver cedido y no volvió, jugadores como Pablo Maffeo, Riesgo, muchos jugadores que dejaban en este caso el Girona. ¿Cómo valoráis a grandes rasgos el mercado del Girona? ¿Creéis que el equipo se ha reforzado bien? Y por otro lado, supongo que por parte de los dos, contentos porque Stuani siga en el equipo. Sí, yo creo que al final, cuando terminó la temporada, teníamos claro que habían dos opciones. Una, seguir con Stuani y renovar prácticamente todo el resto de la plantilla, o renovar todo el resto de la plantilla y vender a Stuani. Y se optó por la primera opción, se optó por la salida de Granell, por la salida de Borja García, por liberar a Alex Gallar, que también tenía una ficha muy alta, a Diamanca, entre otros jugadores. Y vinieron otros que no eran conocidos, que no eran nadie apostaba mucho por ellos, quizá mucho el que más conocíamos todos por el Barça B, pero más allá del jugador catalán, poquito más. Por ejemplo, la sorpresa, Silla ha sido una revelación en lo que va de temporada. Sí, sin duda, perdona Marc, un jugador conocido por todos. Es decir, yo creo que todos más o menos teníamos en mente a Mamadou Sylla, prácticamente todos, creo yo, especialmente, es verdad que ha jugado en las categorías inferiores del Barça, también del Español, pero especialmente por las 2-3 temporadas, si estoy tirando de memoria, que estuvo en el primer equipo del Español, que sin ser un jugador clave, era un jugador que sí que entraba bastante en la rotación. Sí, entraba en la rotación, pero le habíamos perdido la pista también desde que se fue a Bélgica, me parece que era. Sí. Y bueno, yo creo que al final nos sorprendió el mercado de fichajes del Girona positivamente, porque yo era muy pesimista en este sentido cuando se cerró el mercado, pero a día de hoy yo creo que puede luchar por no digamos, no la ilusión con la que transmitía el año pasado el equipo en cuanto a nombres, pero sí en cuanto a ilusión, quizá más y todo de ganas y de garra que transmite, yo creo que, volviendo un poco atrás, a Francisco, a sus jugadores, y repito, saca y exprime lo mismo, hay lo mejor de cada uno de ellos. Por lo tanto, yo valoro positivamente el mercado de fichajes del Girona. Y también clave, creo, la importancia que han cogido jugadores del segundo equipo, del filial gerundense, que en principio no venían para tener tanta, no iban a subir para tener tanta importancia, o también jugadores que temporadas pasadas habían tenido menos peso, y hablo de especialmente Santi Bueno, que está siendo ahora mismo, creo que
Veremos cuando vuelva Juanpe qué pasa, pero ahora mismo Bernardo y Santi Bueno son la pareja de centrales titulares. También hablamos de jugadores como Ibrahima Kebe, que también se está ganando muchos minutos en el centro del campo, que era una de las posiciones que quizá cojeaba más en el Girona después de también la salida de Granell, una posición que el año pasado ya podríamos decir que era la que más flaqueaba el equipo. Llegaban Cristóforo, llegaban Monchu, pero al final Girona se quedaba con 3 jugadores para esos puestos, que a veces juegan 3 ya directamente, ya lo estamos viendo con Francisco, y eran Monchu, Gumbau y Cristóforo. Entonces que Ibrahima, que también está entrando en la rotación muy importante, jugadores como Pau Víctor. Al final Francisco está optando mucho también por el filial y las actuaciones están siendo, creo, notables. ¿Tú, Miguel, también valoras positivamente el mercado del Girona? Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final se está reflejando ahora mismo que ya prácticamente ha acabado el año para el Girona, y creo que se está viendo reflejado que, bueno, a pesar que no se está ganando mucho, ni hay partidos, por ejemplo, Tenerife, que no conseguimos ni puntuar, pero al final es lo que decimos, ¿no? El Girona está ahí, se está metiendo en playoff, está a 2-3 puntos, ¿no? Bueno, tema Stuani, yo tras el partido del Girona-Elche, con esa derrota en final de playoff, yo a todos los que me preguntaban, yo solo decía, yo estaba seguro que Stuani se iba a quedar. ¿Hubiese puesto la mano en el fuego? Sí, no me hubiese apostado nada porque cabía la posibilidad que se fuese, pero yo confiaba en él, confiaba en todo lo que había conseguido aquí, y bueno, yo creo que como aquí no hubiese estado en ningún otro sitio. Aquí es un ídolo, aquí más de uno le gustaría poner una estatua de él en Montilivi, y yo firmaba que él se iba a quedar. Bien es cierto que me sorprendió mucho la marcha de Granell, aunque fuese necesario, porque bueno, Granell ya el ciclo suyo, ¿no? Creo que ya tras el 0-1 de Pere Milla, creo que ahí acabó. Me sorprendió, como he dicho, pero bueno, también pienso que era necesario. Luego sí que me esperaba una salida de Borja García, igual que Portu en ese momento, ¿no? Creo que ya habían dado muchísimo aquí, y creo que, bueno, pues que tenían que irse y seguir creciendo. Y bueno, lo que estabais hablando, ¿no? Mamadou Silla, creo que uno de los fichajes estrella, igual que Juan Carlos, aunque no es un fichaje, pero creo que es como si lo fuese, ¿no? Y creo que están demostrando un nivel extraordinario, aunque el delantero no esté rindiendo como empezó, porque empezó muy eléctrico, empezó metiéndole al Leganés, anotó en su debut, y creo que eso pues se tiene que ir siguiendo, ¿no? Pero aún así ayuda mucho, tanto en ataque como en defensa. Y luego Monchu, yo creo que era de lo necesario. Monchu y Cristóforo creo que eran necesarios para el centro del campo, ya que Granell pues básicamente era un pilar en el juego del Girona, y tras su marcha pues creo que era necesario varios jugadores, ya que Gumbau pues bueno, va a gustos, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo no me quiero posicionar porque al final opinas de un jugador y luego puede dar un nivel extraordinario, como ha pasado en el caso del portero Juan Carlos, que el año pasado no rindió mucho, tuvo algún fallo y se apostó por riesgo, y este año pues está demostrando que al igual nos equivocamos y tuvimos que haberle dado una oportunidad extra. Por lo tanto, yo creo que un notable le podríamos dar al mercado de fichajes del Girona de este verano. Pero también hay que recordar que para nuestros oyentes, algo del que ya hemos hablado, es que el mercado de fichajes, quizá la plantilla actual del Girona está un poco trampeada por el hecho de que el Girona supera con creces el límite salarial que tendría si todo fuese según lo que estamos acostumbrados a la normalidad. Recordamos que ahora por la situación de la pandemia se han podido exceder un poco los equipos, y el Girona actualmente tiene un
un límite salarial real en teoría debería tenerlo de unos 4 o 5 millones hablábamos, y el que tiene lo supera más o menos por unos 10 millones, y también hay que tener en cuenta que por eso se ha quedado jugadores como Stuani, del que si el Girona no sube, es algo que suele ser muy pesado en los podcasts, porque se nos intenta decir que el Girona, el objetivo no es subir, pero seamos sinceros, si el Girona no sube, la mayoría de la plantilla que hay actualmente deberá irse, y el Girona deberá empezar una reestructuración, porque también una noticia que sacaba el otro día al Sportivo y que también en nuestra web, en somgirona.es, hablábamos, era que el Girona necesita unos 8 millones aproximadamente para cerrar para cerrar sin pérdidas la temporada que viene. Unos 8 millones que pueden llegar de patrocinadores, pueden llegar de diferentes fuentes, pero que actualmente el Girona no cuenta con ellos. Entonces, al final veremos también cómo acaba la temporada. También tendrá mucho que ver si se pueden empezar a entrar público en los estadios, cosa que yo no soy muy optimista para esta temporada. Me parece a mí, por sensaciones, que si volvemos a los estadios va a ser de manera simbólica para ya las últimas jornadas, para que nos dé un poco de aliento para la temporada que viene, porque dudo que a partir de febrero se pueda empezar a entrar, y ya entramos y nos vamos ya a marzo o abril, ya estamos en la recta final de la temporada, así que creo que va a ser poquito lo que podamos hacer. Entonces, un poco trampeado eso también. Solo una aclaración, yo por mi parte también muy contento y muy satisfecho, creo, con los fichajes que ha hecho el Girona. Creo que se ha movido especialmente bien, pero también es muy importante hablar de que ahora mismo el Girona supera su límite salarial real. Ya para ir cerrando, un inicio de temporada del Girona un poco extraño, con la baja de Stuani durante los primeros partidos, que Stuani no estaba, que Stuani parecía que no volvía, ¿qué pasaba Stuani? Todos preocupados porque Stuani se había quedado, pero no había tenido aún prácticamente minutos, y con la edad que tiene ya el uruguayo, todos preocupados de a ver qué le pasa realmente, qué lesión tiene, porque no se da información excesiva desde el club. También muchas expulsiones en el Girona, muchas lesiones, unos resultados extraños. El Girona era capaz de ganar al Español en el RC Stadium y todos creíamos que eso iba a dar una inyección del moral, y los siguientes partidos el Girona pincha. Después 2 partidos seguidos, o 3, si no recuerdo mal, fueron 3 seguidos ganando, y a partir de ahí también el Girona vuelve a no dar la cara o dar su mejor versión. Partido contra el Tenerife vital para no desengancharse de la zona de playoff. El Girona vuelve a no estar a la altura, o al menos al nivel esperado. El Girona es verdad que ahora mismo está en una zona, podríamos decir, noble de la tabla, o cerca de los playoffs al menos, que ya lo sitúa más o menos donde creo que la mayoría de aficionados del conjunto rojiblanco cree que debe estar. ¿Cómo veis este 2021? Y para hacerlo rápido, un par de cosas que veis positivas y un par que creéis que el equipo tiene que mejorar de cara al 2021. Recordamos que el Girona, el primer partido, derbi catalán en este 2021 contra el Sabadell. Sí, empezamos el 2021 con un derbi, que sabemos que los derbis en cualquier partido de fútbol pues son especiales, y veremos a un Girona cómo empieza este 2021. Yo para este 2021 quizá, bueno, es una apuesta personal, es una sensación que tengo. El Atlético de Madrid ha vendido se ha ido Diego Costa, sorprenderé quizá un poco. Me estás dando un poco de miedo, ¿eh? Sí, sorprenderé un poco. Se habla mucho de Raúl de Tomás, y yo también hablaría, creo, por sensaciones y por también cuadrar cuentas del Girona. No me sorprendería a mí una venta de Stuani este mercado de invierno. Es una sensación personal, repito, pero a mí no me sorprendería. Eso puede cambiar mucho las cosas. A mí, francamente, me sorprendería bastante, ¿eh? Creo que estamos hablando de 8 millones, que es precisamente lo que más o menos podría costar ahora, tiene valor de mercado, podría llegar a pagar, además, un equipo como el Atlético de Madrid, y más siendo un mercado de fichajes que ya sabéis que también el precio, al estar en medio de una temporada, pues se paga también más alto. A mí no me extrañaría. Eso daría también alas al Girona poder, digamos, también moverse un poco más de este mercado de fichajes de invierno. A mí es una de las cosas que no me sorprenderían para este 2021, aunque digo, es una sensación personal.
Más allá de esto, lo que comentábamos, 2 cosas positivas, 2 cosas negativas. Pero quería comentarla esta, porque es una cosa que no me extrañaría a mí. Cosas positivas. Yo creo que el Girona positivamente no tiene la presión que tiene el año pasado, de llegar a playoff, de clasificarse para los playoffs, y ya no hablo directamente, sino de una hipotética final, unas hipotéticas semifinales y final. Eso es positivo para el Girona porque creo que les va a ayudar a no salir tan presionados en los partidos, pero sí que es verdad que desde el entorno pues nosotros mismos presionamos un poco cuando vemos que el equipo se acerca a esas posiciones, pero bueno, yo creo que la presión ha disminuido muchísimo. Y negativo, pues eso, si se acaba yendo Stuani, pues sería una noticia negativa, pero aparte de eso, yo creo que negativo podríamos hablar de esa poca, digamos, capacidad que tiene el equipo para saber sobreponerse cuando tiene lesiones, amonestaciones, todo este tipo de hándicaps, digamos, que pueden ser clave, yo creo que al final de temporada en cuanto al rendimiento que puede sacar el equipo en los últimos partidos, porque al final llevas una carga de partidos muy, muy importante. Veremos también dónde llega el Girona en la Copa del Rey por tema de carga de partidos, pero yo creo que ese puede ser un hándicap muy importante para el final de temporada. Por tu parte, Miguel, 2 o alguna cosa positiva de cara al 2021 y alguna cosa que ves negativa o que cambiarías en el Girona. Esto es como un poco los deseos para 2021. Llegan los Reyes dentro de poco, así que a pedir. Bueno, yo como positividad, como cosas positivas, yo creo que recuperaremos a Juanpe, que ha demostrado que es un central a un nivel estupendo, ¿no? Y bueno, también Antonio Luna, que no jugó contra el Tenerife por esa baja, ¿no? Creo que como positividad pues recuperamos a estos 2 jugadores que son bastante importantes para nosotros. Y como cosas negativas, pues bueno, yo lo que ha comentado nuestro compañero de la posible salida de Stuani al Atlético, bueno, no quiero entrar en detalles, pero una posible salida a cualquier club, yo creo que por mucho que pienses que no, siempre cabe esa duda, ¿no? No sabemos, por mucho que un jugador sienta los colores, no sabemos lo que puede pasar, porque al final el fútbol se mueve por dinero y no lo sabemos. Como cosa negativa, yo solo tengo esto, porque lo demás no me preocupa en exceso. Creo que el Girona va a empezar el año bien, creo que va a sumar y es un poco al estilo Cholo Simeone, pero hay que ir partido a partido, ¿no? Yo creo que no nos podemos fijar en un playoff, yo creo que hay que ir por partidos y bueno, veremos qué pasa, pero esa es mi opinión. Para cerrar ya, me lo respondéis con un sí y un no, y en caso de que sí, me decís qué posición. Miguel, ¿el Girona debe reforzarse este mercado de invierno, sí o no? Y en el caso de que creas que sí, ¿qué posición reforzarías? Bueno, yo te voy a decir que sí. Yo voy a decir que sí porque creo que hay que tener jugadores tanto en el once inicial como en el banquillo de un nivel excelente. ¿Y qué posición crees que el Girona debe reforzar? Posición, aquí es donde entran mis dudas. Yo te diría entre centrales y en el medio del campo. Y también entiendo que problemas va a tener el Girona si realmente se quiere reforzar por el apartado económico del que hablábamos, pero veremos si hay movimientos. Marc, ¿debe reforzarse el Girona? Sí, claramente sí. Yo creo que se tiene que reforzar en 2 posiciones básicamente. En la defensa no tanto, como podía esperar yo en principios de temporada, porque creo que Santi Bueno está dando un buen nivel. Pero yo creo que se tiene que reforzar en el centro del campo, estamos todos de acuerdo en eso, yo creo, y en los extremos, dar más profundidad al equipo que muchas veces le falta. Yo creo que sobre todo en la banda, para poder liberar sobre todo a Samu Saiz y en la banda... Cuando hablamos de centro del campo, ¿hablamos de pivotes o hablamos ya más de media puntas como Samu Saiz? De pivotes. Un relevo de Samu Saiz que podría ser Pablo Moreno, que está jugando mucho en banda, está jugando también de media punta, está dando muy buenos resultados.
Simplemente era un dato que quería hablar, porque la verdad es que Pablo Moreno se ha convertido como en el jugador número 12 de Francisco, un poco comodín para prácticamente toda la zona de medio campo hacia arriba, es decir, exceptuando los pivotes de media punta, de delantero, de extremo, y a mí personalmente me está gustando mucho los partidos de Pablo Moreno. Pues nada, con esto ya cerramos este último capítulo del 2020. Desear a nuestros oyentes que tengan un feliz paso de año, una feliz Nochevieja, ya vamos tarde para felicitarla, una feliz Nochevieja a todos nuestros oyentes, que empiecen de la mejor forma el año, y esperemos que el Girona también empiece contra el Sabadell de la mejor forma posible el año. Una cosa que también queríamos anunciar es que a partir de este mes de enero no empezaremos con el partido del Sabadell, será un pelín más adelante, que ya lo anunciaremos. Tendremos retransmisiones de los partidos del Girona, unas retransmisiones que haremos desde el canal de YouTube de Som Girona. Retransmitiremos los partidos por audio y obviamente estaremos nosotros en vídeo, pero no ofreceremos el vídeo del partido, obviamente por derechos televisivos, pero sí que estaremos narrando los partidos, así que animamos que a todos aquellos que nos escuchen y quieran seguir los partidos del Girona también nos sigan en los directos que empezaremos a hacer a partir de este mes de enero. Seguramente a partir de mitades del mes de enero abran el calendario y miren qué partidos tiene ahí el Girona, pero bueno, ya lo anunciaremos más adelante, y eso, tendremos los directos en nuestro canal de YouTube. Despedimos a Miguel. Miguel, muchas gracias por cerrar aquí el año con nosotros en el área de Som Girona, y esperemos eso, que empieces de la mejor forma posible este 2021. Igualmente, ¿no? Muchas gracias un día más por invitarme y por contar conmigo. Y nada, esperamos que tanto vosotros como nuestros oyentes y como nuestro Girona, pues podamos empezar el año con alegría, sin más, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Y también despedimos al cofundador de Som Girona, a Marc Plans. Lo mismo, desearte un buen inicio del 2021 y que nos vamos a reencontrar dentro de poco, tanto en el podcast como lo que comentábamos en las retransmisiones en directo que tendremos en YouTube. Sí, primero de todo desear unas felices fiestas, una feliz entrada de año nuevo en este 2021 para toda la audiencia, para también a ti, Miquel y Joel. Un 2021 que, bueno, ya hemos comentado que se presenta también atípico porque seguirá la pandemia y vamos también nosotros a intentar, pues dentro de esta atipicidad, adaptarnos a todo. Veremos cómo avanza el Girona, veremos también cómo avanza Som Girona, que al final también empezamos con estas retransmisiones que yo creo que todo el equipo de Som Girona tiene muchas ganas de empezar. Y bueno, hagan sus apuestas también del partido, digamos, que vamos a empezar, por si quieren mirar un poquito el calendario, pero será más o menos mediados de enero. Y nada, si abren el calendario no creo que sea muy difícil. No será muy difícil, pero eso, desearos un feliz año nuevo y veremos cómo avanza el Girona durante este año. Muchas gracias, Marc, un abrazo a ti también, y pues nada, desear a todos los oyentes que empiecen el 2021 de la mejor forma posible, que hayan pasado unas buenas fiestas y que también disfruten de lo que queda de fiestas y que lo hagan con la mejor compañía posible dentro de la situación que estamos viviendo actualmente. Hasta aquí el área de Som Girona de hoy. Les ha hablado un día más Joel Lozano. Nosotros nos reencontramos a partir de la semana que viene. Será hasta entonces. El área de Som Girona. Toda la información, opinión y el mejor análisis sobre el Girona Fútbol Club en el podcast de Som Girona.